les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más de Conversando con el Pastor. Hoy tenemos un muy buen tema y estoy seguro que vamos a tener un muy buen desarrollo de él. Me acompañan personas que siento, ¿verdad?, en mi corazón, que van a poder aportarnos muchas cosas de bendición sobre este tema. Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado, ¿verdad?, por esta situación donde padecemos no poder conciliar el sueño por las noches. El día de hoy esa es una de las enfermedades de este siglo en el que vivimos, la falta, ¿verdad?, de sueño. Entonces vamos a hablar sobre eso, que es lo que no te deja dormir, qué es lo que está provocando esta situación, ¿verdad?, en nuestra vida. Es un tema muy bueno, por eso queremos invitarle a que por favor usted comparta, ¿verdad?, esta transmisión, que le dé me gusta y que nos siga ahí en nuestra página. Y para hablar de este tema el día de hoy me acompaña la hermana Mayra. Hermana, bienvenida. Buenas noches, pastor. Gracias por sintonizarnos. Apóyennos compartiendo la conversación y pues sean todos bienvenidos. Amén. Y también el hermano Juan Carlos. Hermano, bienvenido. Bien, gracias, pastor. Le pido por favor que pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador de YouTube póngale la Iglesia del Señor Pinotepa y suscríbase por favor al canal, porque eso va a hacer que todo el material, todo lo que se sube también a YouTube pueda compartirse con quienes más lo necesitan. Así es que por favor suscríbase a nuestro canal. Amén. Pues vamos de lleno, ¿verdad?, al tema. El tema que tenemos hoy para conversar es lo que no te deja dormir. Y quisiera que pusiéramos, ¿verdad?, como base a todo este tema, la porción en la escritura que está en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Acompáñenos ahí, ¿verdad?, en su casa, abriendo su Biblia en este pasaje. Dice, hablando el rey, ¿verdad?, David, dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Creo que los que hemos leído, ¿verdad?, esta porción de la escritura, pues es el momento donde Absalón se levanta contra David. Entonces, ¿verdad?, uno de los hijos de David se levanta contra él, lo comienza a perseguir. Pero David menciona algo muy importante en este capítulo, en los versos, y es que dice que después de ver esta persecución, dice que muchos han aprovechado este momento y también han comenzado a perseguirlo, ¿verdad? Muchos se unieron, ¿verdad?, a lo que estaba haciendo Absalón en contra de David. Entonces aquí vemos a David teniendo un problema familiar, ¿verdad?, que pues obviamente lo tiene turbado, pero él aprende en medio de todo esto a descansar. Aun cuando va huyendo, aun cuando sabe que detrás de él vienen muchos enemigos, dice él, ¿verdad?, que como lo vemos en el verso 5, dice: pues yo me acosté y dormí, ¿verdad? Entonces es muy bueno el poder aprender a dormir en medio de las dificultades. No sé si se les viene a la mente o recuerdan también a Jesús en medio de una tormenta, ¿verdad?, en una barca y durmiendo, mientras todos están angustiados diciendo: ¿qué vamos, ¿verdad?, a hacer? Nos vamos a morir todos. Jesús está durmiendo en ese momento y en ese tiempo. Entonces se dice fácil, duerme en medio de las dificultades, pero no es para nada fácil, ¿verdad? Y antes de que cada uno pueda introducir, ¿verdad?, este tema, me gustaría preguntarles en qué etapa o edad de sus vidas sienten que empezaron a pasar esto. Porque cuando uno es niño, uno se duerme enrollado, uno se duerme hasta como murciélago colgado en los brazos del papá, de la mamá. Uno se duerme donde sea, en el piso, arriba de una mesa, encima del desayuno. Uno no tiene problema para eso. Pero llega un punto, llega una edad donde empiezas a tener estas dificultades. ¿A qué edad recuerda que se le empezó a dificultar poder dormir? Bueno, yo creo que cuando empecé a darme cuenta de la responsabilidad que tenía como papá con mis hijos, sobre todo cuando uno no
eso le decía a mi esposa, cuando uno no controla lo que sucede alrededor de sus hijos es cuando uno quisiera controlar lo que pasa, y es cuando uno sí se le va el sueño, llegan las preocupaciones, llegan las canas, llegan las ojeras, y todo es porque somos carne. O sea, podemos preocuparnos porque a veces uno dice, bueno, es que tú eres espiritual, ¿por qué te tienes que preocupar? No, también somos carne, pero la diferencia es que esa preocupación no mine mi seguridad ni tampoco el equilibrio que debo de tener en mi vida. Amén. A ver, menciona algo antes de darle la palabra a la hermana Mayra, ¿no? Que ahorita que hablaba, cuando Jesús está pasando por un tiempo de tormenta, en medio de la tormenta, dice la Biblia que la tormenta era tan grande que parecía que la barca se iba a romper. Y él logra estar dormido. Pero ahora lo encontramos en el monte Getsemaní y él mismo le dice a sus discípulos, mi alma está turbada, ¿verdad? Dice, y él no está durmiendo, sino que está orando. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pues en el momento cuando no puedo dormir, ¿qué debo de hacer? ¿Ponerme a ver Netflix, ponerme a ver redes sociales o ponerme a orar? Y ahorita que mencionaba esa parte, ¿no? Qué importante es el saber qué es lo que me está quitando el sueño y cómo también poder reaccionar a ello. Entonces, ¿a qué edad usted recuerda que ya se le empezó a dificultar dormir? Bueno, creo que la primera vez que yo experimenté eso fue cuando tuve a mi hija, a mi primer hija, porque el hecho de cómo le voy a hacer, yo estaba sola en Oaxaca y me estaba enfrentando a la maternidad. Entonces, de pronto el hecho de saber si respiraba o no respiraba, ¿no? El hecho de estar atenta a que ella pudiera pues estar viva, ¿no? No poder tal vez si yo me dormía, tal vez yo podía ponerle el brazo, no sé, y ahogarla, asfixiarla. Creo que esa era como la primera ocasión en que experimenté esa parte, ¿no? De la responsabilidad de ser mamá y no saber cómo hacerlo. Amén. Pues yo creo que todo el que ha sido, bueno, cuando una pareja está embarazada, es lo primero que los que ya son papás le dicen a uno, ¿verdad? Ahora sí, duerme todo lo que puedas porque cuando ya lleguen los hijos, olvídate de que vas a volver a poder dormir. Más en el caso de la mamá, olvídate que vas a dormir 2 horas seguidas o 3 horas seguidas, cada ciertos minutos te está despertando el bebé. Pero bueno, creo, ¿verdad?, que el tema que queremos desarrollar va un poco más allá de todo esto, ¿verdad? Va más profundo allá, perdón, no solo hablar de cosas que son parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, sino que en realidad, como decías al inicio, ¿verdad?, el día de hoy, esta es una enfermedad, o sea, es una enfermedad el que la gente, fíjense que a mí me sorprendía eso, el que el insomnio está catalogado, bueno, tiene 6 categorías, o sea, leía, ¿no?, que decía que hay hasta un insomnio crónico, que hay un insomnio tecnológico, ¿verdad?, que es generado por la desesperación de querer tener este aparato aquí y que la pantalla me esté dando en los ojos. Entonces, que hay gente que se duerme y todavía se está dormido, pero su cuerpo todavía está activo y que a veces hasta le hace con los dedos así. Y vuelvo a repetir, antes era un solo insomnio el que teníamos, ahorita la generación de ahorita tiene 6 en total. Entonces se está volviendo una enfermedad el no poder tener la capacidad de dormir. Sí, yo leía también que, bueno, yo buscaba, ¿no?, ¿por qué es necesario dormir? Porque yo he leído la vida de algunos empresarios y que están vivos todavía y dicen, no, pues es que yo duermo 3, 4 horas. Y yo decía, híjole, ¿y por qué? No, pues es que yo, dice, de todos los reportes que me llegan, me dan la 1, 2 de la mañana analizando todo eso. Y yo decía, bueno, si el hecho de tener grandes ganancias y tener una
mejor posición económica te está quitando años de vida, porque eso es lo que se está haciendo cuando uno no está durmiendo las horas que requiere el cuerpo. Yo leía que el sueño es para darle mantenimiento al cuerpo, aunque a veces uno dice, ay, pero estoy dormido, no estoy haciendo nada, aparentemente, pero dentro de nosotros el organismo se está regenerando, y cuando no dormimos lo suficiente, lo que está provocando en nuestro propio cuerpo es un estrés, es llevarlo al límite. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el titilar del ojo que parece que nos está brincando? ¿Cuántos de nosotros empezamos ya a que se nos va la mano y decimos, bueno, pero si yo no tomo alcohol, ¿por qué me está pasando esto? Porque es una reacción natural del cuerpo que nos está avisando, aguas, necesito descansar, necesito recuperarme. Y desgraciadamente, como usted lo decía, en esta era tecnológica tan avanzada, que si bien hemos avanzado mucho, pero en cuestión de salud, pues nos está robando de alguna manera nuestra paz. Y qué tan sensato es para nosotros, pues apagar y bueno, no dormir. Yo le oía a un predicador que decía lo que dice David en el Salmo, que él, al ver la magnificencia de tu creación, de tus maravillas, digo, ¿qué es el hombre? Y ya todo el Salmo, y decía él, lo que ahora están diciendo para poder aliviar el estrés y todo es, no, váyase al bosque, váyase y contemplen la naturaleza. Dice, pero si eso ya lo dice la Biblia y de hace miles de años, dice, lo malo es que nosotros no entendemos por qué Dios dice lo que dice. A veces queremos tener una revelación así mega sobrenatural, cuando lo que nos dice Dios es, mira, desconéctate un poco, súbete a la azotea ahorita y empieza a ver el cielo, y eso va a hacer que tu estrés baje sin necesidad de la píldora, sin necesidad de otras cosas que muchas personas caen en ese extremo de o las pastillas o un método más que le dé ¿cómo le dijera? Que calme, pues, que lo adormezca, perdón, con sustancias ahí que sale más, como dice el dicho, más caro el caldo que las albóndigas. Fíjense que yo veía eso, ¿no? Que el sueño, cuando uno toma el sueño tiene etapas, y que las primeras 2 horas apenas, decía, está entrando como en un desconectarse, dice, el cerebro, que uno todavía es consciente. Antes, o sea, en la primera hora, antes de las primeras 2 horas, cualquier ruido me puede despertar, cualquier movimiento, dice, es más, a una persona que no haga ruido y camina cerca de ti, cuando llevas 30, 1 hora de dormir o 1 hora y media, lo sientes y abres los ojos y te despiertas. Pero que pasando las primeras 2 horas, que después de eso, el cuerpo, la respiración se debe se realenteliza. Bueno, ahí, ¿verdad? La palabra esa, se vuelve lento, se vuelve lento el cuerpo, y se debe de notar en la respiración. Y no sé si han visto que hay personas que no pueden respirar en el momento de dormir. Y hace un momento decía el hermano Juan Carlos, ¿no?, que necesitamos descansar. Y dice la Biblia que Dios mismo, después de hacer toda la creación en 6 días, el último día decide, ¿verdad?, llamarlo día de reposo y descansar también en ese día. Y encontramos la Biblia llena de muchas invitaciones que Dios nos hace a reposar, a dejar reposar la tierra, a dejar reposar los animales, que debe de haber un tiempo de reposo. Sí, inclusive me hace pensar en cuando habla de que hay un tiempo para trabajar, ¿no? Hay un tiempo para
sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para descansar. Creo que es el mal, yo lo veo todos los días con jóvenes sobre todo, que están pasando mucho tiempo en el celular, en los juegos, y que eso les trae complicaciones en el área cognitiva, ¿no? En la memoria, en el pensamiento, en la atención. Se están distrayendo o están poniendo su atención o están más bien perdiendo sus horas de sueño, de descanso, por estar frente a un aparato, frente a un juego, y están sufriendo las consecuencias, ¿no? Como, lo que mencionaba hace ratito, lo de no estar atentos, dormirse en clases, ¿no? Ver tantos resultados del no dormir, ¿no? De no tener una calidad del sueño saludable. Vivimos en un tiempo, ¿no? De una generación muy malhumorada. O sea, los jóvenes ahorita, ¿cuántos casos vemos de jóvenes tienen un muy mal humor y le contestan, se pelean con los maestros en el salón, con los papás, no se soportan ni entre hermanos? Y vuelvo a repetir, o sea, no se les puede decir algo porque andan un mal humor, y eso, el mal humor siempre, ¿verdad? La mayor de las ocasiones es provocado por la falta de sueño. No duerme bien y no coma bien, y ¿para qué Una quieres? O bomba. sea, mal humor, ¿verdad? Pero asegurado, por dos, como dice la chaviza. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que, insisto, yo como les decía hace un momento, ¿no? Yo creo que por diferentes cosas todos vamos a pasar, ¿verdad? Pues cosas que nos generan preocupación y que nos roban el sueño. Pero yo pienso que depende mucho del interior de las personas, como lo decía hace un momento. ¿Qué hay en el interior de tu alma? ¿Qué hay en el interior de tu mente cuando enfrentas una dificultad? ¿Qué es lo que está pasando en tu interior? Porque cuando tu interior está sano y está fuerte, tú puedes enfrentar una dificultad y reaccionar de una manera y decir confiadamente y decir, pues yo sé que esto se va a solucionar. Pero cuando tu interior, ¿verdad? No hay paz en tu interior, tu reacción no va a ser confiar, tu reacción va a ser tronarse los dedos. Y miren, cuando hay personas que no tienen un interior sano y de repente les dan una noticia muy mala, hay gente que termina hasta quitándose la vida, ¿verdad? Por esas dificultades. Hay gente que ha hecho muchas maldades y cuando los entrevistan dice, es que llevo 4 días sin dormir, llevo 5 días sin dormir. O sea, la falta de sueño todavía añade más fuego a un interior dañado, a que esa persona tome decisiones completamente equivocadas, completamente erróneas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar una solución. Aquello que comienza como una falta de sueño porque tengo mucha tarea, porque tengo muchos estudios, ¿verdad? Que es algo normal, ahí no hay ningún peligro, eso es parte de nuestra vida. Aquello que comienza por una falta de sueño porque ahora soy mamá o soy papá y tengo un bebé que cuidar. Aquello que comienza no por falta de sueño, insisto, por la razón que sea, ¿verdad? Que comienza, si no lo soluciono o si no aprendo a lidiar con eso, se me va a volver un trastorno, ¿verdad? Que me gustaría que, ¿verdad? Aquí nos pudiera hablar sobre qué es o ahondar más sobre el trastorno del sueño. Bueno, específicamente hablamos de ansiedad, ¿no? La ansiedad es este pensamiento que está fuera de nuestro control, que nos hace creer que eso que nos está pasando eh, va a afectar nuestra vida, ¿no? Bueno, me enredé un poquito. Bueno, la ansiedad es el pensar a futuro, querer tener el control de lo que no lo tengo ahorita, ¿no? Es decir, empieza a través de un pensamiento que no es real, pero que yo lo estoy manifestando como algo real. Yo lo cuento un poco como creando historia donde no hay historia. Es decir, por ejemplo, si voy a tener, no sé, algo común, la cuestión, por ejemplo, económica, ¿no? Si tengo que hacer un pago el día 30, yo desde hoy ya me estoy preparando, angustiando, preocupando, y ese día no ha llegado, no sé lo que va a pasar y me empieza a generar a mí cierta tensión,
cierta taquicardia, cierta preocupación, inclusive ando pues con miedo, ¿no? De lo que puede pasar, y me empiezo a generar una historia donde no hay historia, y eso hace que un pensamiento es como un hilito, ¿no? Si lo dejamos fluir, pues se va, se va, se va y nos quita. ¿Cuándo es donde tenemos calma en el día? Pues estamos ocupados, ¿no? En nuestro trabajo, con los hijos, ¿no? Y cuando hay calma en la noche. Entonces pareciera que ese pensamiento mágicamente llega en la noche y se apodera de nuestra mente, ¿no? Y es ahí donde no sabemos cómo detenerlo, no sabemos qué hacer, porque ya creamos una historia, ¿no? Y seguimos el hilo de esa historia, y eso va generando que poco a poco, tal vez hoy no dormí 2 horas, pero mañana no voy a dormir 3 horas, y se va haciendo un trastorno, ¿no? Se va haciendo algo que voy a manifestar siempre, ¿no? Que va a estar ahí, que va a estar presente en mi vida. Y bueno, también tiene que ver con lo que yo he aprendido, cómo he aprendido a resolver mi situación, ¿no? Cómo he aprendido a generar soluciones en mi vida, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo fui enseñada también, porque también aprendemos mucho de cómo reaccionaron nuestros papás, ¿no? De cómo fuimos conductualmente aprendiendo a resolver nuestros problemas o nuestras dificultades, ¿no? Amén. Fíjense que esa parte, ¿verdad? Vuelvo a insistir, cuando no solucionamos estas primeras ocasiones que comenzamos a vivir de no poder dormir, que son parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, como decía al principio, de ir aprendiendo que tenemos ahora que ser responsables de ciertas cosas en nuestra vida, y no las solucionamos y se van volviendo, ¿verdad?, un trastorno, una enfermedad, ya más en la mente. Podemos llegar a un punto donde queremos solucionar la falta de sueño, no sacando lo malo, sino que ganando algo bueno. O sea, yo estoy mal por dentro, y en lugar de solucionar ese problema, mejor ando buscando algo nuevo y que yo pienso que es bueno, y que yo digo, eso me va a hacer dormir. Entonces, tenemos nosotros que cuidar esta parte, ¿verdad? Y me gustaría hacerles una pregunta a los dos. Me gustaría también hacerles esta pregunta a todos los que nos están acompañando, que están ahí conectados, que puedan también dar su punto de vista, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias graves de no solucionar el problema del sueño? Bueno, yo investigaba y dice que el insomnio puede afectar la memoria y la concentración, como ya lo decía la hermana, pero si es crónico, aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, cardiopatía, es decir, mal funcionamiento de nuestro corazón, diabetes y hasta cáncer. Yo, como siempre, trayendo a memoria algunas películas, en una película decía eso, que todos los tumores que tenía la persona que le estaba buscando un de estos médicos no tradicionales, sino un médico tradicional, Naturista. pero chino, de esos holísticos. Entonces le decía, híjole, te tengo que decir algo. Dice, estos tumores son provocados porque tú no perdonaste a tu papá, y todo lo que estabas guardando en tu interior fue transformándose en esos tumores. Bueno, al fin y al cabo es una película, pero espiritualmente también todo lo que nosotros no podemos entregarle a nuestro Señor Jesús va a comenzarse a hacer una bolita de nieve. Conforme pasa el tiempo se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, hasta que nos aplasta. Yo, no solamente en lo físico tenemos una consecuencia, sino también en lo espiritual. ¿Quién puede concentrarse con insomnio para orar, para adorar? Yo creo que se está más preocupado, más con la cabeza en otros temas, que concentrándose buscando la presencia de Dios.
Amén. Muy buen punto, ¿verdad? También ahí nos comparte su punto de vista el hermano Antonio, ¿verdad? Dice que él cree que el no solucionar este problema, ¿verdad? También dice que afecta a la salud mental y física, pero no hay que pasar por alto también lo espiritual, lo que ya mencionaba el anciano. Hermana Mayra, ¿cuáles serían las consecuencias graves de no solucionar el problema del sueño? Pues una fatiga crónica, ¿no? El hecho de no, inclusive me atrevo a decir que te incapacita, ¿no? El insomnio, porque no te permite hacer tu vida de manera normal, ¿no? No estás totalmente saludable para ir y trabajar, ¿no? Para cumplir con tus labores. Irritabilidad, ¿no? Una persona que sufre de insomnio siempre va a estar enojado, irritado, ¿no? Molesto, ¿no? Entonces, creo que agregándole un poco a lo que dice el hermano, creo que la incapacidad que te puede dar el sufrir insomnio, ¿no? El no permitirte continuar con tus labores, ¿no? Y tener una vida cotidiana normal. Amén. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, también nos comparte ahí, ¿verdad? Yami dice: en lo personal creo que una de las consecuencias es que cuando la falta de dormir bien es causa por estar entreteniendo con alguien algún contenido, creo que terminas desperdiciando el potencial que el Señor ha puesto en ti, porque al final del día, si no hay un buen descanso, todo aquello que debe estar en sincronía, dice, para que tengas la energía, no está funcionando bien. Muy buen punto también, ¿verdad? De vista. Hace un momento mencionaban los dos, ¿no? Que esto afecta a la memoria. Yo creo que uno de las consecuencias graves, ¿verdad? Del insomnio es ese. Me ha tocado muchísimo ver una gran cantidad de accidentes en carreteras por personas que no durmieron correctamente. Antes cometí ese error, ¿no? De que iba peleando con el sueño y a veces cerraba los ojos y cuando los abría ya iba más avanzado adelante o ya iba hacia una orilla de la carretera o algo por el estilo. Y hacía esa imprudencia cuando viajaba solo, ¿verdad? Cuando empecé a viajar con mi esposa, buscaba una gasolinera, me paraba y dormía un rato y le decía, despiértame, ¿no? Y recuerdo eso, de que antes no tenía ningún problema en estar despierto toda la noche, toda la madrugada si era necesario. Hubo una ocasión que hubo 3 días, que en los 3 días viajé distancias largas de muchas horas y llegaba al lugar donde iba, estaba en una actividad, salíamos al siguiente día y en 3 días solo había dormido 4 horas y seguía manejando, ¿verdad? Seguía manejando. Y vuelvo a repetir, llegó un punto, ¿verdad? Un momento donde decía, no, ya no puedo porque decía hace un momento que afecta a la mente, porque uno comienza a ver cosas donde no hay, donde no están, uno comienza a tener como espejismos, como si estuviera en el desierto, y uno comienza a ver cosas que no. O sea, llega un punto donde aunque quieras abrir los ojos ya no ves, aunque tengas los ojos abiertos ya no estás viendo bien, ya no estás viendo de manera, ¿verdad? Clara. Claro. Entonces, va a afectar mucho, ¿verdad? Físicamente, pero también va a traer consecuencias muy graves en el alma. Y quiero que hablemos un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay en el alma cuando nosotros no podemos dormir bien? Yo creo que cuando una persona no puede dormir bien, ¿verdad? Muchas veces pasa de que el alma se vuelve esclava, ¿verdad? Que el alma se esclaviza. Entonces, ¿de qué se esclaviza el alma? Pues exactamente, como decía hace un momento, ¿verdad? El hermano aquí ponía esto, de que a veces el alma empieza a retener perdón, porque el alma comienza a ver, pues, monstruos adentro de la habitación que no hay, que no existen, ¿no? Entonces, insisto, un alma que no ha dormido bien, que no ha descansado bien, comienza a ser esclavizada, de problemas que no hay y que no están y que no debería de estar cometiendo, ¿verdad? Esos errores. Toda alma, hermanos, que no es libre de las ataduras que tiene,
va a ser difícil que esa alma esté en armonía con el cerebro de esa persona y que haga que esa persona pueda descansar en paz. Es que en realidad el cerebro puede estar completamente exhausto, pero si el alma no tiene paz, el alma no está, verdad, en paz, el alma está esclava, el alma va a impedir que ese cuerpo duerma. El alma va a impedir que ese cuerpo, verdad, pueda descansar. Y quisiera leerles lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 23 al 25. Dice el pasaje: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Miren lo que dice el verso 24, dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Lo que hace momento, ¿verdad?, comentaban los dos. Es una persona que se acuesta y no duerme, o que no puede dormir, comienza a llenarse de temor, y esto termina controlando, ¿verdad?, el alma. Entonces, ¿cuánta gente tiene que drogarse literalmente para poder dormir? ¿Cuánta gente tiene que tomarse una gran cantidad de pastillas? El problema, ¿verdad?, es que esas pastillas se vuelven adictivas, y la porción que antes me hacía dormir ahora ya no me hace dormir, ahora necesito más. Entonces, por la misma falta de sueño, no tengo una buena alimentación y tengo el estómago lleno, ¿verdad?, de un montón de químicos y un montón de cosas fuertes para poder tumbarme y que yo pueda no dormir, sino literalmente estar desmayado, drogado unas horas, y en realidad eso no trae ni reposo ni descanso al cuerpo. Sí, es verdad. Dice el Salmo 127:2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es verdad, decía un pastor que el alma, mientras no repose, pues va a ser como si fuera una Coca-Cola, pues cuando la agitamos. El alma va a estar dando tumbos dentro de nosotros porque no hay paz. Y la paz que da el Señor es una paz que el mundo no la puede dar. Solamente Él puede dar ese tipo de paz para nosotros confiar que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos transicionando, pues Él tiene el control. Yo le decía a mi esposa, es que nosotros a veces hasta eso refleja que nosotros somos soberbios, que no queremos soltar el control, sino que queremos controlar nuestra vida de tal forma que salga como nosotros la hemos planeado. Cuando por alguna cuestión se desvía y decimos, bueno, pero si yo la planeé así, ¿y por qué me estás haciendo, o las cosas están saliéndose de lo que yo he planeado? Y ya con eso, ya nosotros ya estamos generando ese tipo de pesares en nuestra alma, cuando nosotros, insisto, no es muy fácil, pero es un camino que Dios ha establecido en su palabra, de entregarlo todo para que Él mismo pueda darnos ese descanso. Decía el Señor Jesús que su yugo es ligero, que ligera es su carga, y nosotros a veces nos imponemos cargas que no podemos llevar, y es ahí cuando nosotros, perdón por la expresión, tronamos como ejotes, porque la carga que nosotros queremos llevar, pues no la podemos llevar. Necesitamos entregarla al Señor Jesucristo para obtener esa paz, que en estos momentos y en estos tiempos, ¿cuántos están padeciendo este tipo de cuestiones? Tomando responsabilidades que no tienen por qué llevarlas, o que el mundo está queriéndonos poner un modelo y decir, no, es que este modelo tienes que seguir, y tú no le llegas pero ni a los pies. Ya eso ya genera ya un tipo de estrés de decir, no, ¿cuándo voy a llegar a esa estatura, a ese nivel? Cuando pues hay un cantante argentino muy famoso, murió desgraciadamente, lo confundieron con alguien más, pero él decía, mira, yo
no tengo todo el dinero de cierto cantante muy famoso, pero dice, yo viajo por todo el mundo, yo tengo libertad, he nadado con los delfines en Xcaret, he visto el Cotopaxi ahí en el Ecuador, he visto el templo ahí en Jerusalén, es decir, sin necesidad de ser millonario, yo puedo disfrutar de las cosas que hay en el mundo. Y es verdad, muchas de las cosas que Dios ha diseñado y que no tienen valor son las que Dios nos da sin que nos cueste ningún centavo, y sin embargo nosotros nos estamos poniendo trabas y trampas en nuestro camino para no tener la paz que uno necesita, como dice el Salmo, para dormir tranquilo sin que eso nos robe nuestro sueño. Amén. En algunas ocasiones anteriores, ¿verdad? En algunas transmisiones anteriores hablábamos sobre cómo a veces el temor nos ayuda, ¿verdad? Pues a guardar nuestra vida. O sea, a veces pues, una persona se para a la orilla, ¿verdad? De un segundo piso, empieza a haber un temor que le dice, hazte para atrás, no debes de estar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos protege? Y creo que las preocupaciones también son reacciones que todos vamos a tener, ¿verdad? Porque cuando de verdad algo te interesa o amas algo, te preocupas cuando sabes que eso corre peligro o va a estar mal. Pero cuando esa preocupación te empieza a quitar el sueño, ¿verdad? Te empieza a robar el sueño, ahí es donde tenemos que empezar a cuidar, ¿verdad? Esta parte, porque esto va a terminar afectando nuestra alma, esclavizando nuestra alma, y un alma esclava puede estar en medio del éxito más grande de su vida y no tiene la capacidad de celebrar, no puede celebrar, así como que volteando a ver a todos espantados, todo el mundo está celebrando, todo el mundo está contento, pero él no ve, no encuentra motivo porque el alma, ¿verdad?, está esclavizada, así es. Entonces vuelvo a repetir, si no solucionamos el problema del sueño, de verdad que esto afectará gravemente nuestra alma. Sí, creo que lo comentábamos ya hace ratito, genera muchas situaciones, inclusive yo veía hacía una lista de problemas del alma, ¿no? Y una de ellas es esto, la dependencia emocional que generamos ante ciertas circunstancias, ¿no? Ante ciertas situaciones. Cuando de pronto la decisión que tomamos no fue la correcta y creemos que ya no hay una solución, que ya no hay una salida, ¿no? Y tenemos que o seguimos a través de eso tomando malas decisiones, ¿no? Una de las causas de los problemas del alma, pues también son estos sentimientos de culpa a veces, ¿no? El hecho de decir, es que yo debí haber estudiado y no lo hice y ahora estoy, no sé, trabajando en algo que no me gusta, que no me agrada, que no me siento pleno, ¿no? Y va generando episodios de tristeza, episodios de ansiedad, ¿no? Que nos llevan a empezar a tener un vacío, a no saber a dónde ir, a no tener un camino a dónde ir, ¿no? No saber, la depresión te puede llevar a un intento de suicidio, ¿no? A decir mi vida ya no vale nada, no tengo razón para la cual seguir viviendo y entonces creo que mi vida tiene que terminar. Es ahí, ¿no? Que va a empezar primero, obviamente, pues con un miedo ligero, ¿no? Y ese miedo se va a convertir después en un terror, ¿no? Inclusive mucha gente que sufre o que empezó a sufrir insomnio empezó con terrores nocturnos, ¿no? Lograba conciliar el sueño y a mitad del sueño tenía un terror nocturno y eso hacía que el sueño se fuera, ¿no? Y por temor a tener otro episodio de terror nocturno, pues empezó a sufrir insomnio, ¿no? Entonces, sí creo que cuando no ponemos o no reconocemos que necesitamos
a Dios en nuestra vida, porque, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, fácilmente podemos caer y tomar otras decisiones que nos van a llevar, pues, a tener una codependencia hacia algo, ¿no? Una codependencia al alcohol, al cualquier tipo de adicción que pueda existir, y eso va a generar mucho más problemas. Amén. Quiero, ¿verdad? Que leamos lo que dice el Salmo 91:5, porque me gustaría que ahora podamos también ver cuáles son los problemas espirituales que se generan en una persona que no logra, ¿verdad? Dormir o descansar bien. El Salmo 91, en el verso 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay un espíritu, hay un demonio, ¿verdad? Llamado así. He enseñado diferentes ocasiones sobre este espíritu, sobre este demonio. Ahorita voy a ponerme, ¿no? en modo, me voy a poner en modo Juan Carlos. Ahorita voy a hablar. Hace años atrás salió una película llamada Freddy Krueger. Sí. Entonces, ni se me hagan los jovencitos de que no la recuerdan ni la conocen. Y este amigo representaba un espíritu, un demonio, que casi te arrullaba. Tenías que dormirte para que él se metiera en tus sueños, pero en tus sueños se volvía tan realidad lo que pasaba que al despertar la persona estaba muerta. No, le había arrebatado el alma, le había quitado. O sea, cuando vemos la película es tipo de lo que está describiendo aquí este pasaje, lo que decía hace un momento, ¿verdad? Como un espíritu puede venir también y aprovechar la falta de sueño, aprovechar el que no puedo dormir para venir a traer un terror, ¿verdad? Y el terror no es un miedo, esto ya es algo más crónico, esto ya es algo más profundo, esto ya pasó la mente, el alma y ya fue al espíritu, ¿verdad? Y ya generó un conflicto más grave. Yo platicaba con algunos jóvenes de la iglesia sobre problemas que están teniendo por las noches, de que no pueden dormir y no tienen paz, y al día siguiente se levantan más cansados y no podrían dormir. En los dos casos que trataba, el Señor me decía, pregúntale la hora, o sea, pregúntale a qué hora es que siente que estos problemas vienen. Y entonces me llamó la atención que los dos decían a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces hablaba con él y le decía, ¿qué haces antes? Yo puedo estar hablando con mis papás, yo puedo estar cenando, yo puedo estar comiendo, podemos estar viendo la tele, pero solo llegan las 10 de la noche y me empieza a entrar una ansiedad, me empieza a entrar una desesperación. Empiezo, ¿verdad?, a querer ya no estar con mi familia, a quererme ir aparte, a querer meterme a redes sociales, a sitios incorrectos en internet, a querer estar en conversaciones que no debo, y todo es después de las 10 de la noche. Y bueno, hablaba con ellos, ¿verdad?, de esta situación y les decía, es que ya tienes un espíritu que todos los días ha hecho un ciclo de visitación a ti. ¿Y a qué horas se abre esa puerta espiritual? A las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque seguramente a esa hora ese espíritu cobra más fuerza, ¿verdad? Cobra más poder de venir a oprimir tu vida. Y esto es importante que lo podamos identificar, porque hay gente que dice, es que yo no duermo si son las 9 o las 10 de la noche. Yo solo puedo dormir a la 1, yo solo puedo dormir a las 12, yo solo puedo dormir a las 2. Y ya lo he intentado, me acuesto y me quedo así. Y no duermo. Pero dan la 1 y a esa hora caigo. Y vuelvo a repetir, cuando aceptas eso como normal y dices, no, es que yo así soy, no te das cuenta que las horas más importantes de tu sueño te las están robando, te las están quitando, y después eso lo van a utilizar de manera espiritual en contra tuya. Sí, es muy cierto. No sé si nuestra audiencia, me imagino que sí, recuerda la vida de Saúl, en qué es lo que se convirtió. Exacto. Entonces, aquel ungido de Jehová que por tener fama y buscar el beneplácito del pueblo, desobedeció el mandato de Dios. Entonces dice que un espíritu lo atormentaba, tanto que no podía tener paz. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues buscaron a otro ungido que sí tenía la presencia de Jehová y le venía a tocar, que era David. Pero pues también se le alevestó más
el espíritu porque vio en él pues la presencia de Dios y que la unción ahora la tenía él y lo quiso asetear, lo quiso matar con su propia lanza. Entonces vemos cómo nosotros, si no ponemos cuidado a eso, podemos caer en una situación, Dios nos libre de parecernos a lo que padeció Saúl, que al final tristemente Dios ya no le contestó y tuvo que buscar del lado de las tinieblas lo que para él quería una palabra, quería algo que le diera seguridad, cuando Dios ya lo había abandonado por el estado espiritual tan terrible en el que él cayó por desobedecer a Dios. Entonces seamos sabios para no dejar o no abrir estas puertas espirituales. A mí me preguntaban algunos jóvenes, ¿a poco si yo veo películas de terror ahora que ya se acercan estas fechas tan tenebrosas, ¿a poco nada más por ver esas películas ya? Pues sí, porque quienes hacen esas películas pues lo hacen con ese fin de perdóneme la palabra, de excitar tus sentimientos, tanto que te tengan al borde de la silla, ahí viendo todo, y todo ese temor se te está metiendo a ti. Entonces le decía, hay que ser sabios, porque esas películas, pues no me digas que después de eso tú te vas a dormir con una facilidad tremenda. No, al contrario, tu mente va a estar imaginándose cosas y quizás vas a oír lo que no está sucediendo y tu propia mente te va a estar jugando en contra, si es que permites que esas películas las veas y te entre todo lo que está sucediendo en pantalla. Amén. Sí, creo que me hacía pensar, tuve la experiencia apenas, ahora que tenemos el cine acá, estuvo una película que a mí me sorprendió mucho, tuve la oportunidad de estar con unas personas ahí y llegaba un niño de 12 años creo, ¿no? Que había ido a ver esa película, no recuerdo el nombre, creo que no me quiero ni acordar, y decía, pero me impresionó porque llegó con la mamá, una mamá muy joven, donde decía, es que no querían dejar entrar a mi hijo al cine porque no es mayor de edad, pero yo me fui a pelear y dije que lo dejaran entrar, que mi hijo no era temeroso, que no iba a tener miedo. Y yo dije, qué irresponsabilidad, ¿no? Porque imagínese, 12 años, y decía el niño, ay, si ni estuvo fea, estuvo bien tranquila, no pasó nada. Y le decía, yo compartía un poco con mi esposo y le decía, imagínate, él cree que no pasó nada, pero todo lo que permitió que entrara, ¿no? Las puertas que abrió tanto la mamá como el niño, ¿no? Y después, yo comentaba, ¿no? Después lo va a llevar porque no puede dormir, porque tiene miedo, porque no quiere estar solo, porque todo lo que puede generar, ¿no? Estar expuesto a ese tipo de cosas donde creemos que no va a ocasionar nada, ¿no? Que no, todo lo que puedan ver nuestros ojos, ¿no? Todo lo que pueda oír. Imagínense más en una sala de cine ahí con todos los efectos especiales y todo eso. Yo me imaginaba, ay, qué terror, ¿no? No me acuerdo ni siquiera de cómo se llamaba la película porque digo, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Hasta ahí hemos permitido que exponernos a eso, ¿no? Creo también, bueno, que tal vez muchos no sabemos todo lo que generan esas películas, ¿no? Que tal vez somos inocentes ante todo lo que está generando el ver o exponernos a una pantalla con contenido de ese tipo. Amén. Pues insisto, ¿verdad? Este tema es muy importante. Creo que la falta de sueño abre puertas espirituales a cosas que luego controlan la voluntad del ser humano y lo llevan a dejar de practicar aquellas cosas que son parte de la naturaleza que Dios nos dio, como dormir, como comer, como poder relacionarnos con otras personas. Una persona, insisto, que no puede dormir es oprimida en su espíritu. Y bien decía hace un momento el hermano,
necesita que venga alguien con una unción espiritual. Cuando el sueño ya pasó la mente, cuando el sueño ya pasó el alma, cuando la falta de sueño, perdón, ya pasó, ¿verdad? El oprimir la mente, el oprimir el alma, y ahora está oprimiendo el espíritu. De ahí no va a haber medicamento, no va a haber tratamiento psicológico, aún, insisto, algo más, ¿verdad? Fuerte que la psicología. No va a haber medicamento que te alivie eso. O sea, cada día va a ser peor, cada día va a ser peor, y vuelvo a repetir, y cuando logras dormir, literalmente estás en un mundo espiritual, interactuando con espíritus, con demonios que te generan un terror nocturno. Entonces, no es un tema, ¿verdad?, de juego, no es un tema de tomarse la ligera, es algo bastante delicado, es algo bastante importante, y que lo podamos nosotros considerar. Vuelvo a mencionar, como decíamos al principio, si no hubiera sido necesario el descansar y el sueño, ni Dios nos hubiera dado ejemplo de que Él mismo, ¿verdad?, tomó un día para descansar, un día para poder reposar. En el tiempo que el pueblo de Israel, ¿verdad?, avanzaba por el desierto, no dejaba tiempo para descansar, ¿verdad?, al principio, y eso hacía que gente cansada fuera quedando rezagada, y que los enemigos se fueran aprovechando de eso para poder venir y matarlos. Entonces, insisto, no importa las capacidades, ni los talentos, ni los dones que tienes. Si eres una persona que no logra dormir y abres puertas espirituales, eso es todo lo que necesita el enemigo para poder venir e ir menguando tus capacidades espirituales, para ir menguando todas esas capacidades, y para, pues, volverte una bomba de tiempo que va a explotar en un problema, en un pleito, en una enfermedad, ¿verdad?, y hasta en una muerte física. Entonces, el tema, ¿verdad?, del poder venir y descansar, poder encontrar descanso, solo lo vamos a poder solucionar en Dios, ¿verdad? Y me gustaría, pues, preguntarles cuál sería su conclusión, ¿verdad?, sobre este tema. Yo quiero leer en Salmos 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo se lo leemos antes de ir a dormir a mis hijos, y siempre le decimos: aquí está Dios, aquí en su cama, aquí en sus sueños está Dios. No permitan, aunque todavía no tienen mucha conciencia de lo que Dios significa, pero siempre le decimos eso: no permitan que pensamientos pues le nublen para decir: ay, hay una sombra ahí, hay un grillo, ay. No, aquí está Dios guardando tus sueños, guardando tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuán bueno es, antes de ir a dormir, si nosotros, como siempre lo hacemos, creo que es una característica de nuestra iglesia, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Bueno, pues antes de irnos a dormir, ponernos a cuentas con Dios, porque esa es la paz que tenemos para con Dios, que justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Y cuando hacemos esto, no quiero utilizar la palabra religioso, pero que no caiga en algo religioso, sino en algo que nosotros nos sale de manera natural. Vamos a conservar la paz que tanto necesitamos, y como dice, nuestro Dios nos va a hacer vivir confiado. Como yo le decía a una persona, todo mundo se va a morir algún día, pero estar pensando a qué horas, en qué fecha voy a morir, bueno, eso ya me está quitando ya la vida. Mejor confiar en Dios y decir: mi vida esté en tus manos. Aún los cabellos de nuestra cabeza delante de Dios están contados uno a uno, y esa es la paz que nos debe dar seguridad para poder dormir plácidamente como el Señor Jesús lo hizo en la barca. Amén. Bueno, yo quisiera terminar igual con un versículo, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
¿no? Yo creo que si ponemos nuestra confianza en nuestro Señor, en Dios, en nuestro Señor Jesús, creo que no hay problema que se resista a Él, ¿no? No es más poderoso el problema o la situación o la circunstancia que estemos pasando, porque tenemos a un Dios que es bueno, que es, puede ser nuestra fortaleza en el momento de dificultad, de aflicción, y que confiar en Él es lo mejor que podemos hacer. Amén. Bueno, ¿verdad? Pues a mí me gustaría concluir esta parte, ¿verdad? Mencionando que los espíritus que perturban, ¿verdad? Nuestra vida, están preparados y diseñados para poder venir y controlar nuestra voluntad, ¿verdad? Aquí lo tenía anotado y quisiera, ¿verdad?, unir mi conclusión con un comentario que pone aquí, ¿verdad?, Pedro Baños Montaño. Dice él, resumiendo su comentario, ¿verdad?, que él piensa que las películas, películas de terror, ¿verdad?, quiero entender que a eso te refieres con el comentario que hicieron sobre la película, que nos enseñan cómo confrontar a un demonio y cómo debilitarlo, ¿verdad? Y cómo así también permitir que no te aceche, y que también te enseñan cómo los demonios trabajan. Esto no es verdad, sí. Híjole, piensen ahorita en una película de terror, ¿verdad? Si han visto alguna vez, cómo terminan matando al demonio. Si se dan cuenta, casi siempre los demonios toman un cuerpo, ya sea el cuerpo de una persona que ya murió, o sea algún pedazo, ¿verdad?, algún cuerpo. Algunas más fantasiosas toman un muñeco, ¿verdad?, toman alguna forma, porque ellos no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo para poder estar en medio nuestro. Y cuando las personas, como dice aquí Pedro, encuentran la forma de matar, matan el cuerpo, pero el espíritu sigue, porque los espíritus son eternos. Ahora, ese es uno de los engaños de los espíritus de los demonios, ¿no? Hacerle creer a una persona que una persona es más fuerte que un demonio. O sea, el demonio está diseñado para tu debilidad, no para tu fortaleza. Entonces el demonio está formado. Si tú tienes, qué sé yo, debilidad, ¿verdad?, en tu vida, tú tienes una debilidad en tu vida sexual. Entonces no va a venir, ¿verdad?, un demonio y eres una persona que no tiene ningún problema con las drogas. O sea, no se te va a aparecer un demonio, ¿verdad?, que está diseñado y hecho y formado para tentar a la gente con las drogas. No se te va a aparecer a ti, porque tú no tienes ningún problema en esa área. Se te va a aparecer en tu vida sexual. ¿Por qué? Porque no hay forma que tú le ganes una batalla a un demonio en un área donde eres débil, o a un espíritu. Pero vuelvo a insistir, ¿verdad? Son muchas cosas hablando sobre la vida espiritual. El punto, lo que queremos mencionar ahorita, ¿verdad?, o de lo que trata el tema, es como la falta de sueño, el no poder conciliar sueño, en las noches empieza a hacer que un terror nocturno te visite. Entonces, un terror que va más allá del miedo, que ya no es algo solo en la mente o en el alma, sino que es algo completamente espiritual, ¿verdad? Y que esto va a empezar a generar problemas más graves y mayores en la vida de una persona. Y bueno, pues agradecemos ahí tu comentario, ¿verdad? Y a todos los que han estado ahí comentando y participando, también se los agradecemos mucho. Y de esa manera, insisto, yo quiero, ¿verdad?, concluir que los espíritus que perturban el alma esclavizan nuestra voluntad. Nosotros no le damos órdenes a los espíritus, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, hablando del pecado, Él dijo que el que peca se vuelve esclavo, ¿verdad?, del pecado que comete. Entonces no es de que yo invito un espíritu y ahora es mi siervo, ¿verdad?, y es, perdónenme la palabra, ¿verdad?, mi mascota, y yo lo voy a traer. Es al revés, nos volvemos mascotas de los espíritus, ¿verdad?, de los demonios. Nos volvemos sus siervos. Y hace un momento decía, ¿no?, de que a veces nosotros queremos decirle a Dios: Señor,
qué bonitos planes tienes para mí, pero mira, escúchame, los míos son estos y estos y estos y estos, y te pido por favor que los cumplas para que yo pueda ser feliz en la vida y pueda dormir y estar tranquilo, ¿verdad? Pero al final, al final de todo esto, como dice la palabra del Señor, solo Dios puede darnos el descanso y el reposo que nosotros necesitamos. Es muy común en este tiempo estar padeciendo, como decíamos al inicio, ¿verdad? Se ha vuelto una de las enfermedades de este siglo, de este tiempo, la falta de sueño. Y lo estamos queriendo normalizar. Lo estamos a veces hasta queriendo ver como una enfermedad que tiene que ser tratada con unas pastillas y que ahora necesitamos pues empastillarnos para poder dormir. El único que puede darte, ¿verdad?, sueño y descanso, que son dos cosas muy diferentes, es nuestro Señor. Así que te invitamos, ¿verdad?, que pues le pidas a Él que te ayude, como lo decía un David. David se encontraba turbado por todo lo que le estaba pasando y él decía: yo confío en el Señor, yo descanso en el Señor, mi alma descansa en el Señor y solo en Él, decía, solo en Él es que puedo dormir y estar confiado. Así que te invitamos, ¿verdad?, a que tú también puedas dormir y estar confiado solamente en nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos que han llegado hasta este punto, ¿verdad?, de la transmisión con nosotros. Les invitamos una vez más, por favor, a poder compartir, ¿verdad?, estos videos con otras personas, familiares, amigos. Eso nos va a ayudar bastante a poder seguir creciendo en nuestra página. Le recordamos que todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos en nuestra iglesia para alabar y adorar juntos a nuestro Señor y seguir aprendiendo de su palabra. Que el Señor me les bendiga a todos, hermanos. Muchísimas gracias a los dos. Bendiciones. Bendiciones.